¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a un día más de capacitación que es organizado por el quinto Colegio Regional, Colegio Tecnólogos del Perú. ¿Qué tal? Soy la licenciada Yomira Aricé Hinojosa Román. Soy tecnóloga médica de la especialidad de terapia física y rehabilitación. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Voy a dictar el tema de neuroanatomía para fisioterapeutas. Para que me conozcan un poco más, soy de Chimbote. Tengo una maestría en gestión de servicios de la salud. Soy estudiante de la segunda especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria. Tengo una especialización en lengua de señas peruanas, fisioterapia respiratoria pediátrica, también un diplomado en salud pública y en neuroanatomía y neurofisiología para fisioterapeutas. Muy bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ya está. Ahora comparto. Muy bien. Ya. Listo. Muy bien, bienvenidos. Acá están las fechas de las capacitaciones que, bueno, ya deben estar seguros llevando del 27 al 30 de noviembre. Felicitarlos por los 22 años de creación del colegio y también agradecer la invitación de poder ser ponente el día de hoy. Y bueno, continuamos. Bienvenidos también colegas y futuros colegas. Muy bien, felicitarlos, 22 años en creación de aniversario. Listo. Para empezar el tema relacionado a qué es la neuroanatomía, hay que entenderlo muy bien. Ya. Acá tenemos conceptos breves de la neuroanatomía. ¿Qué es? ¿En qué se encarga? ¿Qué trabaja? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? ¿Y cómo relacionarlo a nuestro tratamiento? Es de vital importancia tener en cuenta que si no entendemos las funciones de cada zona del cerebro y no sabemos qué es lo que trabaja, qué función tiene, tanto sensitiva como motora, no podemos tenerlo en cuenta con nuestro tratamiento, porque de donde esté la zona dañada o esté la lesión, podemos trabajar la zona y tener en cuenta el plan de tratamiento. Entonces, ¿qué es la neuroanatomía? ¿Qué es lo que se va a basar? Es parte de la anatomía humana, que estudia estructuras del sistema nervioso central y periférico, así como elementos morfológicos relacionados con este sistema para su protección y función. Entonces, está denominada de forma estructural, es una anatomía descriptiva. Sin embargo, es necesario explicar cómo estas estructuras se pueden relacionar, entrelazar entre sí para comprender su funcionamiento, que también a la parte, cuando hay una lesión, también compensa. Entonces, es importante comprender cuando se habla de una función específica albergada en la región concreta de la zona del cerebro, ¿sí? Para poder nosotros escribir y ver las funciones ante una lesión que se ve involucrado. Ya está. Entonces, empezamos con la corteza cerebral. Acá vemos un cerebro que está señalado, está con color, tiene números. ¿Esos números a qué representan? Son las famosas 50 áreas de Brodmann, que lo describen como cada función que tiene. Esas 50 áreas tienen una función diferente. Acá vemos, ¿no? Y está ubicado en diferentes lóbulos, tanto en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital, parietal y temporal. Entonces, ¿qué es lo que trata? Dice que es una capa externa del cerebro formada por sustancia gris donde está ubicada ¿qué? Los cuerpos neuronales. Luego la corteza o corteza donde se encuentran los pliegues que amplían la superficie para plegar más neuronas. La corteza cerebral se divide en diferentes áreas según la función que ejerce. Ahí es donde entran las áreas de Brodmann. Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Diferentes funciones que tiene, son 50. Entonces, hay una área de lenguaje, la de Broca, que es la 44 y 45, las principales, como hemos escuchado. Luego tenemos la parte auditiva primaria, la área sensitiva auditiva,
la parte gustativa, acá vemos una premotora, una motora primaria, un campo oculofrontal. Tenemos el área de Wernicke, también que es 3940, que está ubicado en esta zona. El área de asociación visual, el área visual primaria, y así sucesivamente. Las demás áreas también, la soma sensitiva primaria, la área de asociación somatosensitiva, la área de integradora común. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo durante la exposición, qué funciones cumplen, qué es lo que trabaja, en dónde se ubica, porque vamos a tener en cuenta la función de cada lóbulo, y ahí es donde se encuentra cada parte de las áreas de Broca, y vamos a entenderla mejor. Y también las lesiones que puede haber, qué tipo de patologías se desarrollan ante una lesión ahí. Pero para eso hay que entender qué es la neurona, qué partes tiene, qué función tiene. Las neuronas son diferentes según la zona donde se ubica. Hay diferentes tipos, diferentes formas. Pero tienen casi las mismas partes. Entonces acá vemos la parte principal, la cabecita, que está el núcleo, que dirige las funciones vitales de la célula. Las dendritas, que son como son ramificaciones, como un arbolito, que tiene sus ramitas. ¿Y qué permite esas ramitas? ¿Qué es lo que hace? Hace que entrelacen con otras neuronas para el intercambio de información. Luego vemos la parte del axón, que es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y tiene la función de conducir todo el impulso nervioso, es como un cable. Recordemos que la neurona se entrelaza con otras y así sucesivamente para cumplir la función y hacer el intercambio de información. Es como un cable de luz, que si se ve cortado también la transmisión o la información que se tiene que dar. Entonces tiene la función de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, ¿no? Músculo glándula del cuerpo humano. Luego vamos bajando, ubicamos el cuerpo celular, bueno, ¿no? Ahí dice, su forma es variable, como mencioné, se produce la energía para el funcionamiento de la neurona, tiene un núcleo central con uno o dos núcleos prominentes en su citoplasma rico en organelos, que se destacan en los corpúsculos del NILS. Luego vemos la máquina de mielina que cubre la neurona y permite la velocidad del impulso nervioso. Dice, se encuentra en el sistema nervioso de los vertebrados, formando una capa gruesa alrededor de los axones que permiten la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente largas. Este recubrimiento se conoce como la famosa vaina de mielina. Las células de Schwarz, también que están acá, son células gliales, y luego vamos a ver de qué trata, que se encuentran en el sistema nervioso periférico que acompaña a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo. ¿No? Recubren los axones formando una vaina aislante de mielina. Luego vamos bajando, encontramos el terminal del axón. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Son las interrupciones que ocurren en intervalos regulares a lo largo del axón, ¿no? A lo largo del axón, la vaina mielina, que lo envuelve, y estos son infinitos espacios, un micrómetro de longitud, son pequeñísimos, pero tienen un espacio para el intercambio y exponen a la membrana del axón al líquido extracelular, y su función es la que el impulso nervioso se traslade a una mayor velocidad. ¿No? Acá vemos las partes de la neurona, que es lo que va a ayudar a todo este desarrollo del sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces acá vemos una parte importante para poder entender. Tenemos un tracto espinolotalámico y el tálamo que está señalándole ahí. Vemos las zonas diferenciadas por colores, vemos cómo va un recorrido del tracto espinolotalámico. Pero para eso tenemos que tener en cuenta una función importante del tálamo, porque siempre vamos a escuchar lesiones en esta zona también. Entonces, ¿qué es lo que cumple el tálamo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza? Entonces, el tálamo lo ubicamos acá en la zona de la flechita. Vemos que está también, como una bolita, que está diferenciada por varios colores. Entonces, vamos a ver. El tálamo es una estructura que se encuentra en el centro, vemos en el cerebro, y aparte que se encuentra por debajo de los ventrículos laterales, que es como unos cuernitos, que ahí está esto como un techito y abajo está el tálamo. Entonces, el tálamo de cada hemisferio está conectado con el otro a través de una masa intermedia,
que se considera la agrupación de núcleos que más grande del sistema nervioso. Es ¿no? Hay que tener en cuenta esos detallitos. Los núcleos talámicos, porque se separa por núcleos, ahí vemos la parte que baja, donde está separado, tenemos el núcleo dorsomedial, el núcleo pulvinar, el núcleo geniculado medial, el núcleo geniculado lateral y el núcleo ventral posteriores, perdón. Ahí vemos que esos núcleos, ¿qué hacen? Procesan información del sistema motor, sensorial y límbico, que también lo vamos a ver más adelante, que parece tener, bueno, es un papel importante porque es la transferencia de información de unas zonas a otras del corteza. Entonces, todos los núcleos talámicos se van a conectar con la corteza cerebral de su mismo hemisferio, para excepción del núcleo reticular del tálamo. Las fibras son tanto aferentes como eferentes para el traspaso de información, y asimismo el tálamo recibe información sensitiva desde la médula por el tracto espinolo-talámico, como podemos ver acá, que acá se ubica una corteza somatosensorial, está entrelazada, baja, pues acá vemos cortes, baja por toda la médula, acá vemos la asta anterior, las espinolo-talámico lateral, hay un cruce hacia el otro lado del cuerpo para el movimiento que se va a realizar, la raíz nerviosa y el as espinolo-talámico anterior. Y acá vemos el sistema límbico. ¿Qué trata el sistema límbico? Y creo que ya hemos escuchado varias veces sobre este sistema. Está muy relacionada con el tema de emociones porque trabaja el tema de emociones. Muchos estudios investigan este sistema porque desean saber cómo es el proceso del enamoramiento o nuestras emociones y cómo se relaciona muchas veces con nuestros cambios a nivel de salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un tema de pena o tristeza o pasamos por un tema de un trastorno mental o el tema de la salud mental que hoy en día se ha visto muy involucrado por la pandemia, vemos que cuando estamos tristes, preocupados, ansiosos, depresivos, todo nuestro sistema inmunológico baja, hay cambios hormonales, hay cambios en nuestro tema relacionado a la concentración, bajamos el apetito, tenemos mucho sueño, vemos que también perdemos masa muscular, nos vemos que bajamos de peso, y así sucesivamente, hay bastante cambios. Entonces, ¿por qué? Muchas veces hay estudios que dicen, pero ¿por qué pasa eso con un tema emocional? Ahí va la respuesta, porque está muy relacionado con el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico, ¿por qué está conformado? Vemos por el cuerpo calloso, el formis, la glándula pineal, componentes del cerebro, que está el giro cingulado, acá está señalado, el giro hipocapal, el hipocampo, ¿no? Tenemos luego componentes del diencencéfalo, que es el grupo anterior de los núcleos del tálamo, vemos el hipotálamo y los grupos mamilares, o el cuerpo mitoloideo, ¿no? Entonces, el sistema límbico, ¿qué función va a cumplir? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué realiza? Entonces, el sistema límbico, bueno, es una de las formaciones, bueno, más antiguas del cerebro y del sistema nervioso y que va siempre evolucionándose. Está compuesto por diferentes estructuras, como mencionado, aunque se considera en el borde medial del hemisferio. Ya, está más cerca al diencéfalo, porque ahí es donde entran sus componentes del diencéfalo, y están conectadas entre sí, obviamente entrelazadas para cumplir las funciones con el hipotálamo y con las demás zonas que están cerca para formar parte del sistema límbico. Entonces, ¿qué es lo que realiza? Hace cambios fisiológicos y bioquímicos derivados a estados emocionales y viceversa. Entonces, el sistema límbico tiene conexiones con el resto de regiones corticales, ¿no? Componentes tanto instintivos, porque reaccionamos, también hace la parte de la señal de respuesta ante protección, protegernos ante situaciones de peligro. Entonces también emocionales, respondemos ante una situación, ¿no? Entonces ahí va relacionado mucho también con la memoria. Entonces, hay que mencionar con dos partes importantes aquí, el hipocampo y la amígdala. ¿Por qué? Porque cumple funciones muy importantes y que va relacionado al tema en este caso, el hipocampo lo relacionan mucho con la memoria. Es una función del hemisferio, situado, bueno, en el hipocampo, que es un hemisferio dominante,
El hipocampo está en la adquisición de la memoria verbal, también, mientras que en la contralateral la memoria espacial procesada. En cambio, la amígdala es, por su parte, es quien tiene un papel más relevante relacionado al tema de gestión de emociones. Entonces, es importante relacionarlo al tema social también, al tema con nosotros socializamos, va muy relacionado a esa zona. También a la agresividad, al estado de ánimo, o sea, cómo nosotros nos encontramos. Entonces, vemos que está va parte de la función importante de la amígdala. Muy bien. Entonces, no todavía. Ya más o menos tenemos en cuenta sus funciones. Entonces, hay que tener en cuenta que el cerebro está dividido por muchas zonas, principalmente por funciones muy diferentes en diferentes estructuras. Pero igual recordemos que es de forma simétrica, se entrelaza entre sí, todo, zona dañada, zona relacionada a otra, y que también puede ser compensada. Entonces, ahí más o menos tenemos en cuenta. Para que el sistema nervioso trabaje, bueno, con normalidad, no solo es necesario que las regiones de la corteza estén indemnes, sino que todas las estructuras como el tálamo estén implicadas en el procesamiento de información. O sea, todo va a trabajar en conjunto, nada va a trabajar por su cuenta o solo, se podría decir. Porque al final están entrelazados. Entonces, a eso yo voy. Entonces, hay que tener en cuenta que el cerebro humano no es simétrico, sino que es diverso. Entonces, a eso vamos. Ahora, desarrollo del sistema nervioso. Tiene diferentes fases para poder entender en cuenta su función que también tiene desde que nuestro desarrollo, ¿no? Desde la parte de que somos bebés, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Entonces tenemos la primera fase, que es la fase de generación o proliferación. Se conocen tres zonas generadoras de neuronas ahí. Está el hipocampo, el bulbo olfatorio y la zona periventricular, que es al tercer ventrículo. Pero es un cerebro en desarrollo. Es la primera parte, es lo que surge en la parte del desarrollo de nosotros. Entonces, ahí las células madres, bueno, se encuentran en la zona ventricular. Luego tenemos la fase de migración, que está a cargo de las células gliales radiales. Son los que guían el camino de las futuras neuronas, las que se están creando, para que se desplacen a las demás zonas donde se van a ubicar para su función. Acá hay un concepto muy importante que estoy teniendo en cuenta acá bastante y lo he marcado en azul, que es bastante relacionado, que es la plasticidad cerebral, y siempre lo vamos a escuchar durante. Y lo tenemos en cuenta porque es parte de nosotros cuando es el del tema de los tratamientos en neurorehabilitación ante una lesión neurológica. Entonces, neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Ya. La plasticidad cerebral es una capacidad permanente del cerebro que ocurre durante todo el periodo vital y constituye la base de neurorehabilitación. Entonces, la plasticidad cerebral es vital. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir ante una lesión que se pueda regenerar y pueda cumplir su función que está haciendo, o también, en este caso, crear nuevas neuronas y así poder seguir cumpliendo la función que hacía desde un inicio. Pero hay muchos estudios aún ante eso, porque en algunos casos no ha pasado, cuando la lesión es un poquito más grave. Con algunos casos sí, también ha pasado. Entonces, es tener en cuenta esos detalles. Ya, seguimos. Tenemos la fase de diferenciación celular, como menciono, es donde la fase de los neuroblastos, que aún no hay neuronas como tal, comienzan a coger una forma determinada en función y el tipo de neurona a la que van a predestinarse. Como menciono, la neurona tiene diferentes formas, hasta ser una neurona madura, como podemos ver en la imagen de abajo. Luego tenemos la fase de maduración, donde durante esta fase las neuronas crecen, se desarrollan los axones, las dendritas y espinas dendríticas,
y van a generar extremidades con las que van a establecer contactos e interacciones con otras neuronas. Luego, bueno, sigue la fase de maduración. Han desarrollado las dendritas, las neuronas están separadas para establecer lo que es la sinapsis, el intercambio de información. Luego tenemos la parte de la fase de la muerte neuronal. Durante nuestro desarrollo hay fase de muerte neuronal, como también debido a que obviamente en nuestros años, obviamente las células se van regenerando, van creando nuevas y así sucesivamente durante las actividades que nosotros vayamos haciendo. Entonces, es donde se producirá una gran pérdida de sinapsis y este proceso es conocido como poda sináptica y es un proceso normal y parte también de la vejez. Acá vemos otro concepto, otro dato importante que es la mielinización, de la que se encargan las células gliales, astrocitos y oligodendrocitos, que forman durante toda la vida y entre sus funciones está revestir, bueno, los axones, cubre, es una capa grasa llamada mielina, como mencioné, la vaina de mielina, que va a facilitar la transmisión y el traspaso de toda la información entre las neuronas. Ahora, acá vemos propiedades y principios que se tienen que tener en cuenta en la plasticidad cerebral. Acá vemos imágenes representativas de nuestro trabajo durante la etapa en la neurorehabilitación. Entonces, son conceptos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que son los principios de nosotros de la plasticidad cerebral, de poder generar, regenerar nuevas neuronas, de poder ayudar a que la función que se ha visto dañada se pueda realizar. Muy bien. Acá vemos la metaplasticidad. La parte depende mucho de la edad. No va a ser lo mismo que un niño en desarrollo, una persona adolescente, que también está en desarrollo, pero es diferente, a una persona adulta y a un adulto mayor. O sea, va a depender mucho de esos detalles. Y también las actividades que haya realizado durante toda su vida o los vicios que pudo haber tenido. Eso también influye bastante. Entonces son detalles que a veces ha pasado gente joven que demora más en tratarse, a comparación de gente adulta que ha tenido un buen estilo de vida y se trata y en menor tiempo tiene mejores resultados. A eso vamos. Muy bien. Seguimos. Luego el principio de Kennar. Luego me estoy necesariamente mencionando mucho el tema del tiempo, que se refiere a eso. El principio de Kennar es que mayormente menciona que establece a las lesiones de las edades tempranas, que mencione que es más fácil de tratar que en aquellas que son en edades un poco tardías. Como menciona, él depende de la edad. Pero sin embargo, las lesiones que surgen en edades muy tempranas pueden tener consecuencias también muy perjudiciales. Entonces, a eso también va el principio de Kenner, ¿no? Que también cuando son lesiones en temprana edad, traen mayor consecuencia a las que pueden ser a pasar los años, cuando tienen más años. Entonces, a eso también va. Pero igual, como lo comentamos, cada cuerpo es diferente. Ese es el principio es una mención a tener en cuenta, pero puede cambiar. Pero para eso también los avances tecnológicos también influyen bastante, igual que los avances e investigaciones y los planes de tratamiento. También ahora menciona también, depende mucho del tiempo. Mientras más temprano tratemos, es más rápido y reducido el tiempo de recuperación a que pasen más días, más semanas o meses y no se trate y sea mayor tiempo de recuperación y las lesiones o las secuelas pueden marcarse más. Entonces, a eso también hay que tenerlo en cuenta. También el aspecto emocional, el tema de la voluntad. Si el paciente no tiene la voluntad de querer hacer un tratamiento, de hacer tal cosa o de designarle una tarea y lo puede hacer en casa y no lo realice, nosotros con nuestro tratamiento no va a haber avances. Al contrario, va a demorar más o también no va a tener una respuesta satisfactoria. A eso también voy. Entonces también depende mucho del aspecto emocional. Luego, la frecuencia e intensidad también. Influyen bastante en la plasticidad, en la repetición, en querer hacer una actividad y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Entonces el cuerpo también recibe esa información que tiene que realizar y entonces la parte de la neurona se regenera, se regenera, se regenera porque lo va adquiriendo y va a ayudar a quedarse grabado de esa función para que se realice sí o sí, que se ha visto perjudicada, cortada
entonces no ha habido una lesión y es como que la función que se ha visto dañada, ahora sí lo vuelve a hacer. Luego tenemos la especialización en una tarea. Es un factor influyente. A medida que se va haciendo más experto o dominador de la actividad o de la habilidad, los resultados van a ser positivos, ¿no? Se van a ir registrando en el cerebro y es debido a la repetición o lo que se haga en la tarea o la función que se le indica, ¿no? Luego vemos cambios plásticos dependiendo del área. Este tipo de cambios exigen que la actividad o, bueno, tarea suponga que es un reto para la habilidad del paciente y que no sea, bueno, simple la repetición de una tarea o inclusive solo que el uso motor o función se haga, ¿no? Se pueda realizar, que pueda luego adaptarse, readaptarse, perdón, a sus actividades que ha estado realizando, dependientes de la actividad, ¿no? Del área y de la actividad. Y el momento de la intervención también es un principio, es debido que el momento que nosotros ingresamos, entramos, trabajamos, y el paciente, no solamente por nosotros, sino todo un equipo multidisciplinario, porque recordemos que hay una parte emocional y que entre psicólogo, una parte nutricional también, también otra parte al ambiente. Si hablamos de adaptarlos al ambiente, se encarga la área ocupacional también, de su entorno y su área. Entonces, ahí es todo un equipo multidisciplinario, el médico, el neurólogo y así sucesivamente. Entonces, no trabajamos solos y es el momento de la intervención, del equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué sucesos neuronales se pasa tras un daño cerebral? Acá vemos que tras un daño cerebral adquirido, también se produce un descenso en el metabolismo, medido que mediante el consumo de glucosa y oxígeno, el hemisferio se ve dañado inclusive en ambos. Entonces, hay que tener en cuenta ahí las áreas que se vean dañadas. Entonces, va a haber esas funciones que se van a ver involucradas. Los procesos reparativos comienzan inmediatamente a la muerte neuronal. La microglía es una acción que puede durar meses, fagocita y limpia todo lo que sea irreversible y dañino para el cerebro. Por otro lado, los astocitos aíslan la zona dañada con sus fibras. No es una respuesta del cuerpo que hace ante un daño, una lesión neurológica. Entonces, plasticidad tras un daño cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos una sinapsis en la imagen del costado. El hemisferio intacto puede establecer dos rutas diferentes para ejercer el control. Una de ellas consiste en el establecimiento de conexiones a nivel de la médula espinal, donde hay el cruce, y en caso de lesiones motoras, la corteza motora intacta crearía sinapsis con las otras motoras, o sea, hay compensación, localizadas en la médula espinal y que estas conectadas al hemisferio dañado. Si bien es cierto, bueno, es un punto, que esta vía es restrictiva y ya que solo puede aplicar en caso, ¿no? En el caso de déficits motores o sensoriales cuya información viaje a través de tractos de la médula espinal, porque puede haber una compensación, pero eso también perjudica otras funciones que estaría compensando. Entonces, hay dos conceptos acá, que es básico en una neurorehabilitación. Recuperación versus compensación. ¿Qué es lo que es? ¿Qué función tiene? ¿Qué concepto es? ¿Qué diferencia hay entre esos dos? ¿Qué es la recuperación? ¿O qué se basa? Ocurre cuando el área afectada vuelve a tener el control de su función perdida estableciéndose con normalidad, es decir, se recuperó esa misma zona que se dañó. En cambio, una compensación no se recuperó la zona que se dañó, sino otra zona que está relacionada a esa, compensa y hace la función que hacía la anterior neurona dañada. Entonces, a eso yo voy, ¿no? Acá dice, cuando otra región, bueno, como menciono, distinta a la lesión, normalmente, bueno, homóloga, parecida, entre otro hemisferio, zona adyacente, el área lesionada hace responsable de esa función alterada. A eso yo me voy, ahí el concepto que les mencioné. Entonces, ¿qué factores afectan, bueno, a esta plasticidad tras un daño cerebral? ¿Qué es lo que puede pasar? Que los principios mencionados se vean afectados y no se puedan realizar. Entonces, está el ambiente complejo y estimulante, su entorno, está la estimulación olfatoria, al ser el bulbo olfatorio una de las zonas donde se produce la neurogénesis, lo que perciba, lo que sienta,
Fármacos psicoactivos como los estimulantes, hay medicamentos para el tema de efectos secundarios, factores neurotróficos de desarrollo, que son sustancias generadoras por el cerebro, que como su propio nombre indica, función es la favorecer el crecimiento, estimulación de células madre, que también si en el caso ayudan a la regeneración de nuevas células, pero si se ven afectadas ya no serían la creación de nuevas células y ahí el problema. Los antiinflamatorios, estimulación eléctrica y anticuerpos. Acá vemos un corte del tracto córtico-espinal en la médula espinal junto con cortes transversales a nivel representativo. Vemos cómo acá las partes mencionadas, bulbo raquídeo superior, acá vemos los entrelazados y acá justo hace la disociación de acusación piramidal, que es el cruce hacia el otro lado, hacia el hemisferio derecho, mis funciones hacen para la parte izquierda. Hemisferio izquierdo hacen las funciones para la parte del lado derecho. Entonces, a eso vamos. Vemos una representación como es la disociación piramidal y así sucesivamente va bajando y ahí están las funciones de las vías aferentes y eferentes de la forma sensitiva y motora. Entonces, el sistema nervioso, acá vemos un concepto y algo previo, como un resumen. El sistema nervioso está basado en central y periférico. El sistema nervioso central está el encéfalo, la médula espinal. En el encéfalo es el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. En el sistema nervioso periférico está la forma somática. ¿Y qué es la forma somática? Es lo voluntario y consciente. En cambio, el sistema nervioso autónomo es lo involuntario e inconsciente, porque está el simpático y el parasimpático, y en la somática están los nervios sensitivos, motores, mixtos, y en este caso los pares craneales que tienen sus funciones también en diferentes partes del cuerpo, y lesión par craneal dañado, función dañada. Algo, conceptos, pequeño resumen. Tenemos el primer par craneal, que es el olfatorio, que, bueno, el nombre lo dice, basado en el olfato. El óptico, visión. El tercero, oculomotor. El troquear abducens, basado en los movimientos del ojo. El trigémino, que es sensaciones, sensibilidad de la cara, músculo de la masticación. El ego facial, músculos de la cara y gusto, que es uno de los nervios basado en la parálisis facial, ¿no? En el que vemos que está ubicado aquí, y obviamente son zonas dañadas en relación a los gestos, a los movimientos y todo eso, cuando hay una lesión ahí. El vestíbulo coclear, que es el oído y el equilibrio, por eso cuando hay daños de oído siempre vemos que hay daños de equilibrio, está muy relacionado a este nervio, y ahí es donde vemos. Glosofaringio, músculos faringios, gustos, secreción de saliva, el nervio vago, tiene las funciones múltiples, parasimpáticas, el hipogloso, músculos de la lengua, y el espinal, que son los músculos del cuello, y la región superior de la espalda, que tiene mucho que ver con la respiración. Ahora, entramos a la parte del frontal, la zona del lóbulo frontal. ¿Qué es lo que se ubica ahí? ¿Qué funciones van a hacer? El lóbulo frontal recibe información de las zonas que procesan información sensorial. Se envía información a las zonas que se encarga de emitir respuestas motoras, entre otras las dos grandes subdivisiones, ¿no? Pero ese es el tema que se ocupa, poder estudiarlo de forma ordenada, vamos a entenderlo de parte por parte, ahorita más adelante. Acá tenemos la corteza motora, que es el área 4. ¿Qué hace? Envía órdenes para que se ejecuten los movimientos voluntarios y establezcan órdenes motoras de cuándo y cómo se deben mover los músculos, controlando los movimientos individuales o a consecuencia de movimientos que necesiten grandes grupos musculares. Tenemos ahora la corteza premotora, que estas son las áreas de Brown, área 6 y área 8, que se encargan de elaborar planes de acción que establecen las secuencias de movimientos que se necesiten para el desarrollo de una acción voluntaria. Se activa cuando se inician programas motores nuevos o cuando se modifican los que ya se han aprendido anteriormente. Tenemos la área motora suplementaria, forma un complejo de funciones anatómicas y funcionales, ¿no? Función motora y expresión, bueno, se basa en la expresión verbal,
y está involucrada adicionalmente con la preparación, iniciación y monitoreo de un movimiento complejo. Ya. Tenemos el campo ocular frontal, que es el área 8, se relaciona directamente con el movimiento voluntario ocular, concretamente con movimientos oculares sacádicos, que son los únicos que conllevan voluntariamente. Ya, sigamos. El área del habla, la famosa área del Broca, que es el área 44 y 45. Vemos cómo está entrelazado con las demás áreas, Wernicke también. Pero, ¿qué es el área de Broca? La región especializada en la producción del habla, por lo que una lesión en dicha zona produce las llamadas afasias de Broca o afasias de expresión, implicando clínicamente la dificultad e incapacidad de poder hablar. Pero está relacionado mucho con el área de Wernicke, porque es parte de la comprensión verbal. Entonces, ¿qué patologías debe haber en la zona si se ve dañado el lóbulo frontal? Acá vemos la afasia expresiva o de Broca, como mencioné, que es una expresión de lenguaje muy poco fluente, incluso mutismo, con alteración en la repetición de las palabras. Está la afasia transcortical motora, expresión verbal no fluente y posibles ecolalias, que es la repetición de palabras y comprensión perseverada. Apraxia consiste en la incapacidad para llevar a cabo una secuencia de movimientos conocidos y aprendidos anteriormente dirigidos, ¿no? En fin de tener musculatura, coordinación y miembros implicados en esa región, movimientos. Recordemos que el área frontal se encarga de los movimientos también complejos, tanto no complejos tampoco. Demencias frontotemporales que degenerativas, dan lugar a un cambio en el comportamiento, actitudes inapropiadas, entre otras, mayor dificultad con el tiempo para el uso correcto del lenguaje, o síndrome prefrontales, contexto de trastornos del neurodesarrollo, que es conocido como el tipo de desinhibición, impulsividad, problemas conductuales, autismo también. Vemos relacionado a esas zonas que se puede ver dañadas, causar eso. Pero son una de las cuantas de las que hay, son un montón. Estoy mencionando algunas porque igual la parte frontal también va relacionada a la aparición de reflejos neonatales ya desaparecidas, como el reflejo de Babinski, también el reflejo de pensión, el reflejo de succión va también relacionado a esa zona del lóbulo frontal, el reflejo palmon-mentoniano. Entonces, ya tenemos en cuenta qué lesiones puede haber en este lóbulo, también conociendo algunas de sus funciones, porque son un montón, y solo mencioné algunas principales. Entonces, sabemos que el lóbulo frontal, por lo tanto, son conexiones de estructuras subcorticales y con otras áreas cerebrales son de gran importancia en cuanto a la estructura y funciones que refieren, por lo tanto, basado en la conducta humana, en la expresión directa de las conexiones que pueden trabajar con otras. Y bueno, relacionado muchas veces, ahora sabemos que si escuchamos cierta patología que he mencionado, va muy relacionada a tal zona y que va de parte del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, sigamos. El otro lóbulo. Tenemos el lóbulo ahora parietal. El lóbulo parietal estructural y funcionalmente está formado por diferentes áreas. Corteza somatosensorial, primaria, secundaria, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior y surco intraparietal. El parietal. Muy bien. Entonces, en la parte parietal, vemos que está el área sensitiva, lo que percibimos, en este caso el diferenciar también. Entonces, ante verse un daño en estas zonas, vemos qué lesiones podrían tener relacionadas a eso. Y voy a mencionar solamente algunas. Son varias. En el lóbulo parietal está la epilepsia. El lóbulo parietal. Van asociadas a lesiones ocupantes del espacio, tumores, anomalías congénitas, malformaciones vasculares, accidentes cerebrovascular. Puede causar eso, una epilepsia del lóbulo parietal. El síndrome de Gerstmann se caracteriza por confusión derecha-izquierda, no agnosia dactilar, que es dificultad para nombrar los dedos cuando se les señala, y disgragia y discalculia.
La praxia, capacidad para llevar a cabo actos motores aprendidos que se veían relacionando con destreza, a pesar de no tener una alteración, bueno, muscular, ni motora, ni sensorial de coordinación, ni comprensión. Tenemos el síndrome de Balint, que es la dificultad para coger objetos de forma precisa porque los ojos no se coordinan adecuadamente, como mencioné anteriormente, hay otra lesión que no puede diferenciar ni derecha ni izquierda. Asterognosia, que reconocer la vía táctil objetos conocidos, que no es capaz de recuperar la información sobre el objeto en cuanto a su tamaño, forma, temperatura o peso, o cuando lo toca. Disfagia y discalculia, denominada grafia, cuando se ha perdido completamente la capacidad para la escritura, ¿no? Epilepsia sensorial focal, pérdida sensorial cortical, heminestesia, inatención táctil y tiempo de adaptación sensorial alterado. Entonces son una de las menciones que puede haber en lesión en la parte parietal. Ahora el lóbulo temporal. Son estructuras de mayor relevancia lo que estoy mencionando. La corteza auditiva, caries 41 y 42, que es responsable de la percepción consciente del sonido. Corteza del surco temporal superior, que está implicada en la asociación entre lo visual, la parte visual y auditiva. En las áreas de Wernicke, área 21-22, que está muy relacionada con el área de Broca, la comprensión del lenguaje. El área de Broca es la expresión para hablar. La otra es la comprensión del lenguaje, lo que decimos. El giro angular, el área 39, relacionado con la lectoescritura y asociación a la fonema. Entonces, ¿qué patologías podemos encontrar aquí? Están las nocias visuales, que están dirigidas a objetos cuando la lesión es izquierda y a dibujos cuando sea derecha. Nocias auditivas, con difícil de reconocer el estímulo acústico, no diferenciarlos. Verbales cuando sea izquierdo o no verbales cuando sea derecha, sin que existan déficit sensorial. Las afasias, que son lesiones adquiridas al lenguaje, relacionadas con la afectación en diferentes regiones neuroanatómicas. Luego tenemos la amnesia anterógrada, alteración para el aprendizaje de información, después de un suceso, almacenarla y, bueno, reproducirla. Ahora vamos al otro lóbulo, que es el occipital. El occipital, que es en la parte de atrás del cerebro. Tenemos tiene el área visual primaria, secundaria y el área terciaria. Relaciona mucho a la vista. El área visual primaria descubren características que los estímulos tales como la orientación y el movimiento, la frecuencia espacial, la estructura y el color, entre otras características, es lo que se encarga. Tenemos el área visual secundaria relacionada a la información visual, que recibe desde el área visual primaria, comparando con los recuerdos, las experiencias pasadas, lo que permite a las personas reconocer lo que está viendo. Luego tenemos la área visual terciaria, que son las habilidades visoespaciales, de un adecuado conocimiento del propio y esquema corporal, además de desarrollar un buen control motor voluntario. Luego, ¿qué alteraciones podemos encontrar en el lóbulo occipital? Está la hemiplegia izquierda, que es la capacidad de focalizar la atención a estímulos presentados al lado contralateral de la lesión. Tenemos el síndrome de Anton, que es la ceguera cortical, la somnosia, fabulaciones y alucinaciones. Entonces tengamos en cuenta que todas las lesiones mencionadas van a ser muy relacionadas a la parte visual porque el área occipital se encarga del área visual. Tenemos el síndrome de Balint, que aparece tras lesión bilateral de la región parieto-occipital. La praxia ocular, incapacidad de fijar la mirada a un estímulo dentro del campo visual. Tenemos luego la ceguera cortical, es una ceguera causada por lesiones en las ramificaciones ópticas o corteza visual primaria. Tenemos la prosopagnosia, alteración de reconocimiento de las caras, incluso si los rostros ya son conocidos, no los reconoce. Luego la alexia con agrafia, que es la persona que ha perdido la capacidad de leer, para leer y, bueno, para escribir. Ahora el cerebelo, que ya sabemos que si hay una lesión de ella en esa zona, en esa zona, ya, hay pérdida de equilibrio. Muy bien, el cerebelo.
¿Qué función tiene el cerebelo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza? Se encarga bastante del equilibrio, de coordinación. Entonces está ubicado en la zona baja del cerebro. Es un bultito pequeño, pero que tiene diferentes partes. Y esas partes cumplen funciones entrelazándose con otras para y ahí sí poder entender un poco más que cuando una zona dañada en esta parte se ve afectada. Ya, muy bien. Y es una zona muy vascularizada como la demás zonas también. Ok. El cerebro está denominado conocido como el pequeño cerebro. Está bajito, el cerebro, es parte bajita. Es una estructura subcortical que se origina en la cara posterior del tronco del encéfalo y se sitúa sobre el cuarto ventrículo. Se trata de la porción más grande del romboencéfalo. Acá vemos funciones del cerebro, vermis y un pequeño resumen, control motor vestíbulo ocular, control de la musculatura del tronco proximal. Y acá vemos que el espinocerebro se encarga de la coordinación y corrección de los movimientos del tronco. Vestíbulo cerebro se encarga de la coordinación del falange, reflejo vestibular y ocular. La región intermedia, control de los músculos apendulares. Región más lateral, involucran el planeamiento motor de extremidades. Cerebro cerebeloso, planeamiento motor de las extremidades. Y a ver, aquí vemos división funcional, ¿no? Vestíbulos cerebros incluye la parte del vermis, conecta con los núcleos vestibulares y hace la parte del equilibrio y dinámico ocular. Tenemos el espinocerebro, que está recibiendo referencias de la médula espinal e incluye parte del vermis y paravermis relacionado con la regulación del tono muscular. El cerebelo, que se encarga de esta parte de la corteza cerebral y a través de los núcleos plantinos, relaciona la coordinación de movimientos voluntarios e incluye al núcleo dentado. ¿Qué lesiones podemos encontrar entonces en el cerebro? Tenemos la hipotonía muscular, el bajo tono muscular. Hay una parte que mencioné que está relacionada mucho con la función del tono muscular. Ya, muy bien, la hipotonía. Tenemos el nisoctagmo, disartria, temblor, la ataxia, pero relaciona mucho también el Parkinson, la sinergia y la dismetría. Es relacionado con la tríada de Charcot, está muy relacionada a la parte cuando menciono nistagmo, disartria y temblor, constituye bastante la tríada de Charcot que puede, ¿no? Es una afectación cerebral de origen primario. Entonces, el cerebelo, ¿qué es? ¿Cómo concluirlo? Es una estructura subcortical relacionada típicamente con el mantenimiento del equilibrio, postura y tono muscular. Coordinación de movimientos voluntarios, se asocia bastante al dominio de los motores como funciones cognitivas al lenguaje y también al cognitivo sensorial. Como le comento, todo está relacionado. Consta de dos hemisferios unidos por el vermis en una línea media. Su corteza está formada por distintos lóbulos y presentan fisuras que pueden delimitar áreas cerebelosas. Luego vemos que la función, ¿no? Es vital para el movimiento que emerge previamente coordinado, corregido, y por ello las lesiones en estas estructuras o circuitos relacionados al cerebelo pueden ocasionar tanto trastornos motores como también del movimiento posturales, pero también cognitivos o del lenguaje. Acá está la bibliografía de las imágenes y el concepto y información que donde he sacado. Y bueno, muchas gracias. Esa es mi ponencia de hoy. Espero que sea de gran ayuda porque en sí es un tema muy amplio. He tocado solo ciertas zonas, ciertas partes, hasta patologías, nada más algunas, porque son un montón. Entonces, tengamos en cuenta esos detalles, que cada función del cerebro entrelaza entre sí, tiene diferentes, pero se entrelazan, compensan, y es parte de nosotros para tener en cuenta y poder entender y poder trabajar nuestro plan de tratamiento, concepto de eso, y hacer los cambios que sean necesarios siempre y cuando no haya una respuesta positiva. Por eso, a eso yo voy. Que ante una lesión relacionada y ubicada, identificada, podemos tener en cuenta cómo trabajar
y poder recuperar esa función que se ha visto dañada. Que también puedes recuperar, como mencioné, como también se puede haber compensación. Entonces, a esos dos conceptos vamos. La intención es que el paciente se vuelva independiente, que no solamente trabaje con nosotros con el área de la fisioterapia, sino también con otros equipos, todo un equipo multidisciplinario, porque no necesariamente es adaptar al paciente, a la persona que sufrió el daño neurológico, a su ambiente y a sus funciones y actividades diarias, tanto personales como laborales, eh, y así sucesivamente. También recordemos que es diferente en cada edad. Cada persona, su desarrollo va a ser diferente. Si hablamos de un niño, en qué etapa de desarrollo se encuentra y cómo trabajarlo. A una persona adolescente, a un adulto o hasta un adulto mayor es muy diferente el sistema nervioso porque hay daños propios de la edad, hay daños neuronales propios de la edad, como la parte de la fase de la muerte neuronal, que es muy diferente a un niño cuando en su etapa de desarrollo, que recién está recibiendo información, que recién está adaptándose, conociendo el ambiente, desarrollando sus habilidades, y que el cerebro va como un CD, grabando todo, grabando todo, grabando todo. Entonces, agradecerles por poder estar presente en la ponencia el día de hoy. Gracias al colegio por invitarme y bueno, tengan en cuenta colegas y futuros colegas que es un tema muy amplio que hay que estudiarlo muy detalladamente para poder entender y basarnos en eso para una neurorehabilitación. Muy bien, muchas gracias, cuídense bastante y que tengan un buen día.